Damos paso a Alejandro Jiménez Serrano, de la Universidad de Jaén, que nos va a hablar sobre la distribución espacial de las tumbas de élite de Elefantina en Kubet el Jagua. Así que nada, todo tuyo. Muchas gracias, Alejandro, por venir. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer al Departamento del Antiguo Egipto y del Próximo Oriente del Museo Arqueológico Nacional. Primero, la iniciativa que de alguna forma lo que muestra son los resultados de los trabajos que llevamos a cabo diferentes misiones españolas en el Valle del Nilo desde hace ya varias décadas y de alguna forma nos reivindica para aquellas ayudas estatales que tan cortas vienen y que nos tenemos que congratular porque este año se han beneficiado bastantes compañeros. Pero ya podían ser un poquito más generosos, que estoy seguro que el Estado puede pasarse unos cuantos ágapes, ¿vale? En fin, más suerte tendremos el año que viene. También me gustaría agradecer al Instituto Valenciano de Egiptología por apoyar esta iniciativa. En fin, a todos los que han colaborado y, bueno, y los organizadores que han tenido bien que Kubet el Jagua esté de alguna forma presente en estas charlas. Yo voy a hablar de algo que está relacionado con la arqueología, pero que no van a ser descubrimientos. ¿Por qué? Porque básicamente ya llevamos muchos años excavando y estamos, digamos que, haciendo el paripé, excavando lo mínimo, porque nos estamos centrando más en lo que sería ya la publicación de las memorias. Entonces no tenemos grandes descubrimientos. Sería un poquito más de, o volvemos a enseñar lo de siempre, que ya lo habrán visto ustedes por activa y por pasiva, o nos dedicamos a mostrar también otros aspectos relacionados con la arqueología. Y hoy pensé que sería interesante que, sobre todo, la mayoría de ustedes que han tenido la suerte de ir a Egipto y quizá hayan cruzado la orilla para visitar Kubet el Jagua, de arrojarle un poco de luz sobre cómo está organizada esa necrópolis. Sinceramente, yo la primera vez que fui, bueno, las primeras veces que fui a Kubet el Jagua, para mí aquello no dejaba de ser más que una agrupación de agujeros sin ton ni son, ¿vale? Entonces, pues, poco a poco fui entendiendo, creo, que voy entendiendo cómo funciona la necrópolis y, lógicamente, como todo espacio antropizado, tiene una organización y una cierta lógica. El problema es que vamos a tener que hacer un esfuerzo también porque, en cierto modo, es un espacio muy codiciado y entonces, pues, a lo largo del tiempo, pues, se producen intrusiones por falta, básicamente, de espacio. Pero bueno, me voy a quedar a principios del Reino Medio, que digamos que es el momento en el que ya empieza a escasear el terreno, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo básicamente finales del Reino Antiguo, primer periodo intermedio y comienzos del Reino Medio. Bien, lógicamente estas investigaciones no se podrían haber realizado sin la ayuda de la Fundación Palarc, de la Fundación Gaselec, de la Asociación Española de Egiptología y de los macrofondos que tenemos por investigación, por proyectos de investigación que nos concede la Universidad de Jaén. Pero bueno, algo es algo, ¿no? Bien, comenzamos, como siempre, pues contextualizando un poco. Y es que estamos en la primera catarata, como todo el mundo sabe, y la capital de esta zona, de este distrito, es Elefantina, que es una isla, y uno de los elementos fundamentales durante el tercer milenio es que Elefantina, durante las inundaciones, se divide en dos islas. La isla del este sería donde está el asentamiento urbano, mientras que la isla que nace durante la inundación sería el oeste. Y es donde, curiosamente, se sitúa el cementerio, la pirámide, que supuestamente se construye a finales de la tercera dinastía, y las tumbas de la élite, de los altos oficiales, que que se construye a lo largo del Reino Antiguo, primer periodo intermedio, e incluso los primeros momentos de la dinastía decimoprimera. Básicamente, las tumbas que tenemos aquí son mastabas,
lógicamente no se parecen. Se llaman mastabas, pero no se parecen a las que estamos acostumbrados o tenemos todos en mente cuando visitamos principalmente Giza, ¿no? Son mastabas mucho más modestas, pero aún así son tumbas que destacan sobre lo que serían las tumbas del común de los mortales. Son tumbas de la élite. Y de hecho tenemos algunas referencias de quiénes podrían haber sido sus ocupantes. El principal título administrativo que tenemos durante, digamos, desde finales de la cuarta dinastía y quinta dinastía es el supervisor de Elefantina. Aunque en el de Jufuang, que tenemos abajo, aquí, también está el 60, ¿vale?, que está relacionado también con la administración territorial, pero bueno, básicamente sería el supervisor de Elefantina. Por razones que desconocemos, los altos oficiales durante la sexta dinastía van a cambiar su lugar de enterramiento, no continúan enterrándose, además, curiosamente, alrededor de la pirámide escalonada. No sabemos si tratan de reproducir en los cementerios menfitas, ¿no? Todos nos vamos a enterrar al lado de una representación de la monarquía. Como digo, a partir de la sexta dinastía van a elegir otro lugar donde enterrarse, ¿vale? Y no sabemos las razones fundamentales. Probablemente se deba a que la colina más alta de toda la primera catarata es Kubet el Jagua, que como ven es esta, ¿vale? Está próxima a Elefantina, situada en el oeste, y como digo, es el hito más visible de la primera catarata. Además tiene, curiosamente, una forma que nunca podremos confirmar si fue definitivo para su elección o simplemente era porque era el lugar más alto o porque tenía buena roca de arenisca, sino porque, bueno, también tiene su forma caprichosa, dependiendo de dónde se ve, pues o bien de pirámide o incluso de mastaba si llegamos desde el norte hacia Elefantina. Lo que sí está claro que en Kubet el Jagua, a lo largo de toda esta charla, vamos a diferenciar entre dos vertientes, la ladera sureste y la ladera noreste. Y esto va a ser clave a la hora de entender la situación de la localización de las tumbas. Los tipos de tumbas que tenemos en Kubet el Jagua son hipogeos, que tenemos los grandes complejos funerarios, que son los que tienen básicamente una capilla de culto, ¿vale? Y luego las capillas funerarias o tumbas de corredor. Y luego tenemos las mastabas. Tenemos mastabas a los pies del cementerio. Y sería toda la zona azul, marcada azul, y que parece datar de finales del Reino Antiguo, la sexta dinastía. Por lo tanto, serían contemporáneas a las tumbas, a los hipogeos excavados en la roca. Bien. Pero las mastabas no son exclusivas de Kubet el Jagua. Tenemos mastabas, como hemos visto, en Elefantina, pero también en Asuán, y son todas contemporáneas. Si esto está relacionado con que ahí se entierran, pues, digamos, los oficiales de menor rango, aquellos que pudieran estar cumpliendo sus funciones dentro de lo que sería la administración provincial, pero con un rango menor, estoy pensando en escribas, por ejemplo, no lo sabemos. No se ha encontrado nada que nos pueda indicar eso. Estoy pensando básicamente en Asuán, que a partir del Reino Antiguo sí tenemos alguna evidencia de que ya hay construcciones, no un casco histórico, pero sí construcciones que permiten pensar que el topónimo del que deriva el moderno Asuán, que viene de Sun, comercio, lugar de comercio podríamos decir, pues ya se comienza a tener su éxito y que relacionado con la administración de ese lugar en el que se intercambiarían bienes por parte de los habitantes de Elefantina, de aquellos que vivirían en la orilla este del Nilo, y las poblaciones del desierto oriental, y por qué no algún que otro nubio que se acercase desde el sur, pues podría estar bajo la administración de algún oficial de menor rango, la administración directa. No lo sabemos. El caso es que la ocupación de Kubet el Jagua se extiende o se hunde sus raíces hasta en el Paleolítico. Luego tenemos algunos restos de
del periodo de Nakada III, estos famosos barquitos, que nos hablan de cómo esa zona que originalmente parece tener una mayor influencia poblacional relacionada con la Baja Nubia, pues pasa a ser controlada por lo que sería el Estado egipcio de la unificación. Pero realmente lo que sería la administración egipcia empieza a tener su importancia definitiva durante el reino antiguo y más concretamente durante la Sexta Dinastía. No tenemos gobernadores, como veremos, hasta la segunda mitad de la Sexta Dinastía. ¿Qué ocurre antes? Aparte de los supervisores de Elefantina, que nos está hablando de un supervisor que controla la zona de la isla y probablemente la zona de cantera, no tenemos ninguna referencia más. Sin embargo, sí que tenemos una mención por parte de Meri Nefer-Kar, de este alto oficial de la época de principios de la Sexta Dinastía, en la que se menciona que es el encargado de lo que sería the narrow doors, las puertas estrechas, con la que nomenclatura con lo que los egipcios se referían a la primera catarata. Por lo tanto, podemos pensar que la zona de Elefantina durante la Sexta Dinastía depende directamente de Edfu y no es un distrito independiente o autónomo de lo que sería como otra provincia más, sino que dependería de Edfu. Además, bueno, luego tenemos otras evidencias indirectas que podrían ir en esa dirección, como por ejemplo que se encontró en Edfu varias inscripciones en hierático en vasos cerámicos que mencionan a un tal Sabni, nombre que, como veremos, nos va a aparecer en Kubet el-Hawa. En fin, ahí queda la cosa. Ya habría otras más indirectas, pero bueno, más endebles. El caso es que contemporáneamente con este Meri Nefer-Kar se comienza a construir los primeros hipogeos en Kubet el-Hawa. La tumba más antigua que tenemos, datada en el reinado de Pepi I, según el Maredel, que es quien la excava, pues es de un personaje desconocido y además que hemos intentado leer la inscripción al final donde supuestamente iría, bueno, donde tendría que haber ido el nombre, y lo hemos probado con escáner 3D, con Distretch, con todo. Y el nombre definitivamente no se puede leer. A mí me gustaría leer Hekaib, pero ya les digo que hay que tomar de nuevo sustancias psicotrópicas, como decía José Ramón, para poder creérselo. Pero bueno, en este caso lo que sí está claro es que este personaje, que parece ser el primero en enterrarse o del que tenemos alguna información, lleva un título completamente diferente a los que llevaban los de la Quinta Dinastía, y sería el de Semerwati y el Jerigebet. Semerwati es un título que se llaman los títulos, forma parte de los títulos palaciegos. Significa el amigo único y no sabemos si es un título de rango, es decir, estaría relacionado con su posición social, o sería un título administrativo cuyas responsabilidades se nos escapan, ¿vale? El caso es que por primera vez en la zona de Elefantina nos aparece ya un título palaciego y nos está hablando de esa reforma administrativa que se realiza por parte de los primeros reyes de la Sexta Dinastía, en la que digamos que se pretende uniformizar todo lo que serían los títulos administrativos de lo que serían los altos oficiales en Egipto. Es decir, tenemos nueva gente o gente que se entierra en un nuevo cementerio con nuevos títulos y con un nuevo tipo de tumba. De las mastabas de la Quinta Dinastía pasamos a unos hipogeos con unos títulos nuevos en Kubet el-Hawa. Bien. El título de Semerwati, que no solo nos aparece en la tumba que hemos visto anteriormente, en la 35F, que sería la de la derecha, sino que también nos aparecen dos más. Cualquiera que conozca bien Kubet el-Hawa diría que la estrellita que está en el centro diría, esa es la tumba de Jerhuf.
y es correcto, es la tumba de Herjuf, porque Herjuf comienza siendo un Semerwati, tal y como aparece el decreto que le envía Pepi II para ordenarle que traiga al famoso Deneg, vamos a traducirlo por pigmeo, a la corte, ¿vale? Y se dirige a él precisamente como un Semerwati. En el momento en el que ha vuelto del país de Yam, esté donde esté, o estuviera donde estuviera, Herjuf era un Semerwati y todavía no era gobernador. Eso sí, el rey le dice que si le trae sano y salvo al pigmeo, lo va a colmar de honores y bienes, como nadie lo hizo antes, ¿no? Como siempre suelen decir. Y probablemente uno de esos honores con el que el rey premia a Herjuf es convirtiéndolo en el primer gobernador Hatia del distrito de Elefantina. Por lo tanto, tenemos a un primer gobernador a comienzos del reinado de Pepi II. Lo que sí parece claro es que los gobernadores de Elefantina, los Hatia, no son sucedidos por sus hijos, o por lo menos los hijos no aparecen mencionados en las tumbas de sus padres. Herjuf es sucedido por un tal Pepinag Hekaib, que vamos a denominarlo primero, y que también tiene una famosa biografía, y su tumba está justo al lado de la de Herjuf. De hecho, esta sería la de Herjuf y esta es la de Pepi I. Como ven, ambas están en el mismo plano de roca, y es que la de el primer Hekaib, esa zona va a cambiar bastante por razones que veremos. ¿Vale? Por lo tanto, son dos tumbas que están situadas muy cerca y en la ladera noreste de Kubet el Hawa. Bien, las pruebas que nos indican o en las que basamos esta sucesión cronológica son el parecido estilístico entre ambas tumbas. Es que parece el mismo artista el que se dedica o el que se encarga de la decoración de ambas tumbas. Probablemente estemos hablando de artistas itinerantes. O sea, no es que en Elefantina tuviesen un grupo de artesanos que tuviesen buena mano a la hora de tallar, sino que probablemente estos artistas irían vendiendo sus servicios por toda la zona sur del Alto Egipto. Bien. Como ven, todas las tumbas que tenemos o las tumbas más antiguas que tenemos en este momento, están organizadas o aparecen en la ladera noreste de Kubet el Hawa, y en torno a ellos se van a situar todo lo que serían los oficiales de menor rango. En este caso serían los Semerwati u otros que no tienen título. Probablemente la tumba de Herjuf es más moderna que la tumba que está abajo. Y es lógico si tenemos en cuenta que Herjuf tiene que construir la rampa de acceso a un lado. O sea, esta tumba que está sin excavar todavía, y que tampoco es muy grande, es más antigua que la de Herjuf, pero probablemente sea más o menos contemporánea con la 35F. ¿Vale? Bien. En la zona azul tenemos la zona que anteriormente hemos visto. La siguiente tumba que se construye, la que considero que es la siguiente, es la de Hui, en la que vamos a observar ya algunos cambios arquitectónicos, como son unos pilares mucho más gruesos y con un mayor fondo. Si se fijan en la de la izquierda, que es la de Herjuf, lo que tenemos son unos pilares que corren en paralelo a la fachada. En este caso serían 4, mientras que los mismos 4 pilares, o el mismo número de pilares, lo que hace Hui es hacerlo o construirlo hacia el interior de la colina. El único parecido razonable que tenemos en este momento no es ni más ni menos que la tumba de Meju. Lo que pasa es que la tumba de Meju es brutal en comparación con la de Hui. La de Hui solamente tiene 4 pilares y la de Meju, pues no sé si tiene 18 o 20 pilares, ¿vale? Y tiene incluso mayor fondo. La tumba de Meju se encuentra en el extremo sur
de lo que sería Kubet el Hawa. ¿Por qué se entierra ahí un gobernador? Podríamos aducir que tiene una buena visibilidad desde Elefantina y digamos que la conexión con el mundo de los vivos pues sería más directa. Sin embargo, Meju no es un gobernador cuando se entierra o cuando se muere. Y de hecho nos lo cuenta su hijo Sabni en su biografía, en la que dice básicamente que entre los honores, bueno, el rey colma de bienes a Sabni por haber recuperado el cuerpo de su padre, que había muerto en la Baja Nubia, probablemente los arapajóes le cortaron la cabellera, ¿vale? Y tiene que llevar un pago para traerse el cuerpo de su padre y enterrarlo como se merece un egipcio y de la manera egipcia. Bien, pues gracias a este acto piadoso que realiza Sabni, el rey lo llama a la corte y le concede una serie de honores. Entre esos honores es el ascenso, la promoción póstuma de su padre al cargo de gobernador. No solamente de gobernador, sino también a un título de rango que sería el Iripat, que podríamos traducir como un miembro de la élite, ¿vale? Entonces, sí comienza a tener sentido que los gobernadores de esa época se entierran en el norte y que un oficial que tenía el título de Semerwati, de amigo único, se entierra en el sur. Eso sí, de manera póstuma se le asciende a gobernador tras su muerte. Este no es el único caso de ascensos póstumos. Tenemos otros ejemplos, como por ejemplo el caso de Sobek-Hotep, que está en la tumba 90. Tenemos el de Hui-Nehnum, en la tumba 102. Y tenemos el caso de Chechi, que es contemporáneo a Hui, es decir, se conocieron Hui, Meju y Chechi, seguro que se conocieron. Seguro que se tomaron alguna cervecita allí en Elefantina juntos, ¿vale? Y si se fijan, tenemos a Meju, Sobek-Hotep, Hui-Nehnum y Chechi en la colina sureste de Kubet el Hawa. Es decir, no tuvieron nunca el honor de poderse enterrar en la zona noreste, donde por ahora tenemos a los gobernadores, ¿vale? Eso sí, todos ellos consiguieron el título de gobernador de manera póstuma. El ejemplo de Sobek-Hotep, pues lo tenemos en su tumba, que nunca se menciona el título de Hatia. El título más alto que tiene es un Getentiviti, un portador del sello real. Sin embargo, en una serie de mobiliario de carácter funerario, que se celebraría una especie de procesión seguramente para recordar a los difuntos ilustres de Elefantina, pues sí se le reconoce ya como Hatia. Y no digamos ya el caso de Hui-Nehnum, que tiene aquí toda su titulatura y se le añade con posterioridad el título de Hatia. Y lógicamente aquí tenemos como Chechi tiene un título de Semerwati que posteriormente se borra para tallar en la roca sus nuevos títulos, ¿vale? Todo esto enterrado en la colina sureste de Elefantina. Claro, esto me dio pie, y esto ya lo presenté en 2012 en Salamanca, no acordaréis los que estuvisteis por allí, pero bueno, está muy mal citarse uno, pero bueno, para una idea que tengo. Y dije, bueno, voy a poner todo esto sobre el plano, ¿no? Y entonces pues me salió algo bastante curioso, y es que los gobernadores reproducen la pirámide social de la élite, es decir, los Hatia estarían en lo alto y efectivamente las tumbas están situadas en el mejor estrato de roca de arenisca, de Kubet el Hawa. Los Getentiviti, que serían los portadores del sello real, digamos los que están, los número 2, los que se encargan de la economía, de las cuestiones económicas, estarían situados un poquito más abajo, y los Semerwati pues estarían situados más en la parte más baja de Kubet el Hawa. Esto es lo que vemos por ahora en Kubet el Hawa, pero no creo que si terminamos excavando como son los planes, como espero que sean los planes del futuro de Kubet el Hawa, podamos ver una
tener un corte vertical de la colina, no creo que cambien mucho las cosas, ¿vale? Bien, pues aparte de esta distribución espacial, hemos de pensar que a partir, al menos, de la época de Meju, es decir, de mediados del reinado de Pepi II, con el aumento del tamaño de los complejos funerarios, no solamente se van a incluir las tumbas de las mujeres, de algún que otro hijo, personajes relacionados con ellos, sino que también van a aparecer los cortesanos de los gobernadores o altos oficiales de Elefantina. Los casos más antiguos que tenemos son los de Meju, que como ven, esta sería su capilla original, y Sabni. Y serían estas tumbas de aquí. Lo que nos está diciendo básicamente este aumento del número de enterramientos junto a sus señores es que las cortes provinciales se van sofisticando. Tenemos que pensar que desde la tumba de Jerhuf hasta la de Meju probablemente no han pasado más de 30 años y sin embargo se está monumentalizando el complejo funerario y también está aumentando el número de individuos que están enterrándose en esos complejos funerarios. Al fin y al cabo, Jerhuf fue a la corte para entregarle el pigmeo a Pepi II, Sabni fue a la corte y ellos lo único que están viendo o tratando de hacer es cuando vuelven a Elefantina probablemente reproducir a una escala mucho menor lo que están viendo en Palacio, y es una corte, ¿vale? Por eso van a comenzar a multiplicarse los títulos y el número de miembros de la élite dentro de lo que sería Kubet el Jawa. Bien, pero claro, nos hemos desviado un poquito porque estábamos viendo cómo se enterraban los números 2 y 3 en la ladera sureste de Elefantina. Vamos a volver ahora a mediados del reinado de Pepi II y vamos a ver cómo la zona norte se revitaliza efectivamente con una tumba nueva, que es la tumba de Pepinah Hekaib II. Este es el divinizado, ¿vale? Que es una tumba que compárese con la de el homónimo Pepinah Hekaib I, probablemente su abuelo, si seguimos con la paponimia que hay en el Antiguo Egipto. Vemos cómo han cambiado las dimensiones de los complejos funerarios. Es que la monumentalización está creciendo a pasos agigantados. Como digo, 25, 20 años entre ambos, grosso modo, ¿vale? Y el culto a estos gobernadores se va sofisticando a la vez que se va sofisticando su corte, ¿vale? En el caso de Hekaib II, por razones que desconocemos, lamentablemente este no nos deja una biografía en el que nos cuente el por qué, o podamos suponer el por qué recibió la atención por parte de la gente que le sucedió, se convirtió en un personaje, en un intermediario entre el más allá y el mundo de los vivos. Y poco a poco fue adquiriendo una mayor importancia. De hecho, vamos a ver cómo incluso uno de sus sucesores en el gobierno de Elefantina, como Sabni II, construye su tumba no mirando hacia el este, como están el resto de las tumbas en Kubet el Jawa, todas miran hacia la salida del sol, sino que construye su tumba mirando a la tumba de Hekaib el divinizado. Bueno, en ese momento habría que ver si está divinizado o no. Y probablemente Sabni II lo realiza durante el primer periodo intermedio. Probablemente los que no han profundizado en los gobernadores de Elefantina hayan leído que Sabni II era el hijo de Hekaib II. Y esto se debe a una interpretación forzada por parte de Habashi, que fue el que descubrió la tumba de Sabni II, y también excavó el santuario de Hekaib en Elefantina. Entonces, en el santuario de Hekaib en Elefantina se nos menciona que la amada esposa de Hekaib se llamaba Merit, ¿vale? Mientras que en la tumba de Sabni II, en Kubet el Jawa, Merit aparece como su hija, pero eso a Habashi no le importó. Si los egipcios de la época de Sareput I
decidieron que era hijo de Hekhaib, ya pueden observar aquí cómo el estilo de los relieves es un poquito más tosco y nos recuerda más a esos primeros años del primer periodo intermedio. Si hubiesen podido ustedes visitar la tumba de Hekhaib, el divinizado, los relieves contemporáneos que ordenó o que se hicieron para la tumba de Hekhaib son de una altísima calidad, que casi podrían considerarse similares a los menfitas, mientras que en estos se ha perdido ya cierta calidad. Y pues nos estaría hablando de eso, de ese arte que comienza a desarrollarse durante el primer periodo intermedio. Otro de los elementos relacionados con el culto a esta figura de Hekhaib es el número de enterramientos que se multiplican alrededor de la tumba de este personaje. Cada estrellita es una tumba posterior a Hekhaib. Algunas de ellas, lógicamente, estarían relacionadas con su corte personal, como hemos visto en el caso de Mehu. Su corte, su household, como lo queramos denominar. Pero son muchas. Y si siguiésemos excavando en la zona que todavía no se ha excavado, en Kubet el Hawa, frente a Hekhaib, seguramente descubriríamos muchas más. Probablemente sea la zona más interesante de toda Kubet el Hawa y que no se ha excavado porque puede haber, si José Ramón tiene arena, yo lo desafío. Yo tengo 2 camiones más. En fin, el caso es que ahí, con los magros recursos económicos que tenemos las misiones españolas, pues no tardaríamos probablemente, se podría jubilar mi hija allí perfectamente y todavía no habríamos llegado a la roca. En fin, el caso es que es una zona con una alta actividad cultural. Está todavía por estudiar, por determinar cuándo o cómo se va desarrollando ese culto funerario de Hekhaib. Y bueno, no es un culto exclusivo, es un culto funerario que también vemos en otros gobernadores. Lo que pasa es que en el caso de Hekhaib, la profusión de imágenes, de ofrendas y de oferentes que parecen datar del primer periodo intermedio multiplica por 10 cualquiera de las otras tumbas de gobernadores, ¿vale? Bien, no sabemos quién sucede a Hekhaib II. Lo que está claro es que Sabni II no fue, ¿vale? Y la última tumba del reinado de Pepi II, en mi caso, yo llegué a estar convencido de que sería de los primeros años del primer periodo intermedio, pero lo intenté y no pude, así que tiene que ser de finales del reinado de Pepi II. Pues construye la tumba más monumental, la tumba más grande de todo Kubet el Hawa, es la de Junes. Todos los que hayan ido a Kubet el Hawa recordarán esa cómoda subida por esas escaleras tan maravillosas, pero es que si se fijan, las escaleras no están todas talladas en la roca. En los estratos donde está la roca más blanda, la lutita, lo que han hecho ha sido transportar unos grandes bloques para hacer los escalones. Es decir, no es solamente construir una gran tumba, sino que todo lo que lleva aparejado, una monumentalidad tremenda, que se le vino abajo incluso antes de enterrar a Junes, parte de la fachada que pues probablemente se le cayó antes. Por eso la puerta falsa está aquí y no está dentro. En fin, cosica. Es la última gran tumba de Kubet el Hawa. Durante el primer periodo intermedio conocemos, aparte de la tumba de Sabni II, tenemos la tumba de Setka. Está a caballo entre el final de las dinastías menfitas, la séptima y octava, que en realidad es una, entre los últimos reyes menfitas, o el último rey menfita, y los heracleopolitanos. De hecho, en la tumba de Setka se menciona al Pergeti, es decir, al household de Geti, pero no se le menciona como rey todavía. Probablemente estamos en los últimos años de los reyes menfitas y Geti ya está postulándose como el poder más importante que puede rivalizar con Menfis.
Y estamos justo, probablemente si Setka no es el último, de los últimos antes de que llegue Ang-Tifi y conquiste Edfu y posteriormente absorba Elefantina. Es una tumba que no está abierta al público, que reproduce en cierta medida la estructura de columnas, de pilares, mejor dicho, de pilares en paralelo a la fachada, probablemente porque estamos en una zona bastante endeble de Kubet el Hawa. Y aquí tenemos, bueno, la tumba de Setka sería esta, y aquí tenemos un par de tumbas que están sin estudiar correctamente, y de eso nos vamos a encargar en los próximos años, es de estudiar la cerámica. Y es que estas dos tumbas, es muy gracioso, si tienen mucho tiempo y están muy aburridos, cójase los 3 volúmenes de El Maredel, de unas 1800 páginas sobre Kubet el Hawa, y hay un 40% de las tumbas que pone finales del reinado de Pepi II, es decir, cuando tenía un problema de datación y decía, esto no me cuadra, estos finales de Pepi II. Sospechamos que muchas de esas en realidad son de primer periodo intermedio por la forma cerámica. Entonces hemos empezado a estudiar estas dos tumbitas, bueno, esta y otra, que he puesto aquí en amarillo y probablemente datan del primer periodo intermedio. Lo que no sé es si serían contemporáneas a Setka en el caso de la 105 o estamos ya, son esos gobernadores que nos faltan de la época de los Intef, es decir, del comienzo de la 11ª dinastía. La segunda tumba amarilla, esta la 34B, esta no hay narices de excavarla porque esta tiene una fractura por medio, vamos, ahí hay que apuntalar y gastarse todo el presupuesto en hormigón, porque que se te cae encima. Pero bueno, tiene su rampita y seguramente perteneció a un gobernador. Y luego, finalmente, lo que sí sabemos es que en la época de los Mentuhotep, ya sería la segunda mitad de la 11ª dinastía, algunos individuos pudientes de la zona, como Hekata, se entierran en esa parte de Kubet el Hawa. Es una zona que también está por explorar, seguramente habrá más tumbas, pero esta distribución espacial nos permite ver dos zonas claras. Por un lado, los gobernadores, que se entierran en el norte, que sería, digamos, la zona en la que la zona más importante de Kubet el Hawa. Las razones: está más cerca de Abidos, como decía Kanawati, acerca de por qué los hombres se entierran en el norte y las mujeres en el sur. Y luego tenemos en la zona roja, que tendríamos los altos oficiales de estos gobernadores, con algunos elevados a la categoría de gobernadores de forma póstuma, en el sur. Es decir, tenemos dos cementerios perfectamente visibles en ese momento. De hecho, si se fijan, incluyo en esta parte de aquí a los últimos de la 11ª dinastía. Es como si pudiéramos establecer una línea entre el norte y el sur. Al sur, los que no son gobernadores, y al norte, los que sí son gobernadores. Lo que sí está claro es que Kubet el Hawa es una necrópolis utilizada exclusivamente por la élite de Elefantina. No da igual que sea al norte o al sur, ahí solo se enterraba la élite y los miembros de su corte y su familia. Está dividida en las dos áreas que hemos visto. La ladera noreste sería la más noble y su uso funerario comenzaría durante el reinado de Pepi I, extendiéndose ya hasta finales de la dinastía 12, y algún ejemplo, alguna tumba tenemos de la época de Hatshepsut en Kubet el Hawa. Y lo que sí está claro es que hay un proceso de monumentalización, es decir, es como si los gobernadores tratasen de reproducir cada vez más, o tratasen de reproducir su poder ascendente, su autonomía, su capacidad para gestionar más y más recursos. Eso podría ser interesante discutirlo. Y, como digo, durante la 12ª dinastía
continuará siendo una necrópolis de altos oficiales. No he querido ya meterme en lo que sería el centro de nuestras excavaciones, que como ustedes saben son la 12ª dinastía, porque digamos que va faltando el espacio y aunque Saremput primero se entierra en el norte, sus sucesores lo van a hacer en el sur porque es que no les queda sitio, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Alejandro. Ha sido fascinante, fascinante. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere? Que nos lo creemos todo, pero seguro que hay alguna duda, alguna... A ver quién se ha leído las 1800 páginas de... Venga, examen. Y en alemán. ¿Sí? Venga. Bueno, muchas gracias y enhorabuena. Tú sí te la has leído. Bueno, yo te quería preguntar sobre, bueno, dos cuestiones. Por un lado, se está excavando Komombo. Claro, Komombo ya es otra candidata más para posible capital del primer nomo. Y bueno, pues, a lo mejor es verdad que, como dice Martinet, Elefantina tenía algún tipo de estatus especial y que realmente no son los gobernadores del primer nomo, sino que son los gobernadores de la Puerta del Sur, que son los gobernadores de Elefantina, que tendrían un estatus especial no provincial, sino simplemente un puesto fronterizo como los propios gobernadores de los oasis, ¿no? Entonces, ahí has tenido en cuenta también para hacer esta clasificación o un título que yo creo que también es muy importante, como es el de supervisor de las tierras extranjeras. Este es curioso, es un título que está vinculado sí o sí a los gobernadores de Elefantina, salvo casos excepcionales como por ejemplo Angtifi, en el primer periodo intermedio, que lo porta cuando ya controla Elefantina. Es decir, o sea, el control de Elefantina probablemente le implica también ser supervisor de los países extranjeros. No se me ocurre ningún otro alto oficial que porte eso durante la sexta dinastía, durante el uso de Kubet el Hawa. No sé si se me ha colado alguno. Yo es que estoy haciendo un estudio bueno, he hecho un estudio, pero está en continuo reelaboración sobre esos títulos, sobre ese título, y surge al final de la quinta dinastía. En un primer momento es Menfita, digamos que sería general, y pasa en un momento dado a lo que sería Elefantina. Pero es verdad que en alguna ocasión como que vuelve a la capital. Es decir, que yo no sé hasta qué punto habría varios supervisores de las tierras extranjeras, si habría... Ahí está el problema. Pero Martínez, por ejemplo, piensa que sería uno de los títulos distintivos de los gobernadores de Elefantina. Entonces, no sé si tú lo habrías tenido en cuenta o no. A ver, lo que está claro es que el título de supervisor de los países extranjeros, de Emir Rajasut, está íntimamente vinculado al Hatia. Es decir, no tenemos ni Semerwati ni Jeri-Jebed y luego el Emir Rajasut. Eso yo no conozco ningún caso. No lo he tenido en cuenta, pero porque básicamente considero que el título que les da tanto rango como un poder efectivo sobre la primera catarata o sobre el nomo, si queremos, es el título de Hatia. Básicamente porque Hatia se puede traducir de miles de formas. Algún compañero de los que me ha precedido lo traduce como líder. Perfecto. Se puede traducir también como alcalde. En esta época es más, lo entiendo yo más como un gobernador. Es alguien que tiene una misión especial. Hay Hatia incluso hasta en el palacio, porque probablemente son el brazo que está al frente del rey, ¿no? el que ejecuta las órdenes del rey. Entonces, la verdad que no me he parado en ver quién llevaba el Emir Rajasut o no, pero podría ser interesante. Luego lo discutimos. A ver, ¿por dónde vas tú?